Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Carmen Edita, ¿a quién vamos a coger de punto hoy? Vamos a coger a Fortuño. ¿Y por qué no cogemos mejor de punto a Wanda Rolo? Mira, al que nos proponga sátira, seriedad y risas. Hoy el punto eres tú. Tú, Tú eres el punto. no tú. It's a world of laughter, a world of cheers. It's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. Hoy el punto no es Disneyland. Es Ricky Rosselló. Estamos en Hoy el punto eres tú. Y por lo menos el primer segmento tiene que volver a ser Ricky. Osvaldo Burgos, te la comiste con la canción. Fue idea de Osvaldo Burgos y Pérez poner ahí a Disneyland y el pequeño mundo de Disneyland. Porque pensamos que Ricky Rosselló vive en otro mundo. Buenas tardes. Hola, Osvaldo. buenas tardes. Buenos días a los que están de día. Buenas tardes a los que están de tarde. Y buenas noches a los que están y de los noche. ¿Verdad? Que nosotros nos escuchan por todos lados. En todo el mundo, recuerda que nos puede ver y escuchar a través de YouTube, Bonita Radio. Cuando termine este programa, ahí estará. A las 7 de la noche todos los lunes tratamos de reproducir las múltiples realidades de Puerto Rico y del mundo a través de Bonita Radio, que puede también accesarnos a través de bonitasradio.net, porque nuestro portal tiene la aplicación en vivo y además de podcast, iVoox, iTunes y todo lo que haya en la plataforma web, ahí está Bonita Radio. Y hoy el punto eres tú, trajo la semana pasada lo que es la propuesta de un precandidato a la gobernación de Puerto Rico, en este caso del Partido Nuevo Progresista, que cree en que Puerto Rico debe ser Estado de Estados Unidos. Y este hijo de aquel que fuera gobernador de Puerto Rico del 1993. ¿Este hijo de qué? ¿Cómo? ¿Este hijo de qué? Este hijo de aquel que fue. Ah, Oye, ok, pero que me asusté. No, mira, déjame quieta, que estoy... Bueno, vamos a portarnos bien. Me estoy portando bien. Trae... Mira, dijo hoy en una emisora de radio por Ajá. ahí de esas tradicionales, de esas que Sí, se sí, quedan sí. en el país. Ajá. Pues ¿Que trabajan para él o? que su mejor maestro era su papá. Ay, Peligroso. ¿Que dijo Es eso? peligroso. Ya yo me imagino los memes desde ahorita. El maestro y el hijo. El maestro y el estudiante. Lo que nos espera. Lo que nos espera. No me lo puedo imaginar. Breve, por lo menos una de los atributos de la administración de Pedro Rosselló es que la historia del país tiene que decir que en 8 años de su administración han ido presos más funcionarios de agencia que por fraude a nivel civil y criminal en el país. Lo que sabemos es que va a haber un aumento en infraestructura porque va a haber que construir otras instituciones para encerrar gente. Sí, pues, exacto, porque además de ellos a otros, porque también ellos creen en la mano dura y creen en que todo se arregla con palo, puño y bofeta. Ahí están todas las expresiones. Son muchos los legados de esa administración, pero tengo que decir que uno de los legados de esa administración fue el supertubo, que ahora mismo suple de agua a muchas personas en el país, porque instalaron un tubo que viene desde el área norte y central del país, que es en una de las áreas, específicamente la del Carso, que más agua tiene. Así que como aquel propuso el tubo, alias padre, pues su hijo estudiante, definitivamente... Quiere un tubo, pero es externo, no te metas. Sí, este es por externo. fuera, este no lo tiene por dentro. Sí. Ok. Eso dijo él, eso no lo digo yo. No, el tubo del papá está entejado. No es cierto. Exacto. Está Mire, enterado. lo que pasa es que él fue a un programa de televisión y dijo con la boca de comer que el problema de la energía, una de las cosas que podía solucionarla era la construcción de este tubo, que era externo. Él lo dijo claramente, el tubo es externo y viene desde Estados Unidos.
Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de preguntarle a nuestros ciberescuchas, usted ha escuchado la propuesta de Ricky Rosselló, ¿por dónde usted cree que va a pasar el tubo? Oiga, a este momento, y esa pregunta la hicimos ayer en la tarde, a este momento tenemos 313 comentarios. Algunos impublicables. Algunos impublicables, algunos que los hemos tenido que sacar, porque por más que le decimos a nuestra gente, recuerde que esto es usted puede ser jocoso, pero no tiene que faltar el respeto, o no tiene que ser, ¿verdad?, necesariamente, no es soez, porque la palabra no es soez, es prosaico, ¿verdad? Cierto. ¿Te parece que es más Cierto, prosaico que cierto. soez? Pues no hay que serlo, pero bueno, los puertorriqueños tenemos esa costumbre de que todo lo que nos da risa o nos incomoda demasiado, pues siempre le metemos una que otra imagen prosaica. Pero son muchos los comentarios que me han llamado la atención. Yo quisiera que nuestro productor técnico Sixto nos ubique en el mapa de por lo menos 2 mapas interesantes que nos trajeron nuestros ciberescuchas. El tubo de Ricky. Y el tubo de Ricky, para que beneficie a nuestro compañero Pardo Burgos, no es otra cosa que el mapa de esa región central, ¿verdad? Las Antillas, y un tubo que viene directamente de Estados Unidos hasta Puerto Rico. A mí me llama la atención porque lo que me propone es, tú sabes, este planteamiento que hacen los memes también de la reciente tormenta Erika, que tenía como esta desorganización. Pues parecería que está manejando una desorganización, pero él dice que el tubo... Es que no quiere tocar tierra. Exacto, que no quiere tocar tierra. O sea, es como que... Dice aprobado por el Papa. Aprobado por el Papa. ¿Ah? Porque es medio papal el asunto este. Por un lado... Es que yo creo que para poderlo poner en función se necesita ayuda divina. Bueno, yo creo que... Celestial. Una de las cosas que decían era que lo iban a agarrar por un dirigible. Así. O que venía inalámbrico. A que venir alámbrico. Entonces, O wifi. que ya iban a sacar el wifi. Eso me encantó. Mire, no se puede imaginar, y si no se lo imagina, ¿Y vaya... ¿Viste dónde lo están sacando? Desde Disneylandia. Desde Disneylandia, literalmente Sí, desde sí, Florida. sí. Lo más que me llama la atención es que, e invito a los ciberescuchas que no lo han visto, que lo vean, que vayan a nuestra página de Facebook, Bonita Radio, y ahí van a leer y van a poder hacer acopio de las realidades más profundas, de los comentarios más interesantes, sobre todo de la gente que se dio a la tarea de ubicar el tubo por algún lado. Pero a mí me parece interesante uno que acabo de descubrir, que es uno de los últimos, que dice, Ricky Rosselló quiere construir un tubo de Estados Unidos para Puerto Rico, hasta Puerto Rico, para traer gas. Entonces sería Pepito el que está hablando sobre eso. Parece que Rosselló hijo quiere lograr lo mismo que hizo su padre con el supertubo, o sea, plagiar una idea. El asunto del plagio de la idea, yo no sé de dónde, o sea, si está claro que es el plagio a su padre o el plagio de tantas otras cosas, ideas que en Estados Unidos se lo inventan y estos puertorriqueños que niegan la patria y que entienden que Estados Unidos debe ser quien dirija los destinos de Puerto Rico, lo traen siempre independientemente de la realidad en que nosotros vivamos. Así que yo creo que lo más importante o lo más interesante de esta propuesta, que a muchos les ha parecido descabellada, es que nuestros ciberescuchas se hayan dado a la tarea de no solamente ridiculizar lo que entienden debe ser ridiculizado de la idea, sino de cuestionar hasta qué punto este joven está cuerdo para traer ideas como esta. No sé qué te pareció a ti. E incluso hay quienes plantean que es una forma, porque recuerda que en el llamado supertubo de su papá, el proyecto de su papá, fue uno de los proyectos de mayor malversación de fondos y hubo actos de corrupción y dinero, mucho dinero que corrió. Porque el pie lineal el metro lineal de ese tubo costaba lo que no costaría un sistema parecido en ninguna otra parte del mundo. Así que hay quienes han
incluso con la provocación que hicimos desde el programa, quienes han cuestionado si esta no es una forma de ya ir haciendo algunos compromisos con estos inversionistas, porque recuerda que Claro. su papá tenía este grupo selecto de inversionistas que eran inversionistas políticos, ¿no? Y eran la gente que estaba dispuesta a darle dinero para la campaña a cambio de proyectos, de megaproyectos, que fue como se distinguió esa administración de hacer proyectos muy grandiosos, muy caros, y que obviamente servían para desviar mucho dinero público hacia manos privadas. Esa por un lado, y por otro lado, el planteamiento de la gente que yo pensaría, partiendo de que nosotros hemos discutido aquí muchas veces que la base amplia del Partido Nuevo Progresista es la que la que ha crecido en las últimas elecciones, no necesariamente la base del Partido Popular, que es el partido que está ahora en el poder, que es la que representa el centro o el Estado Libre Asociado. Yo pensaría que íbamos a tener más críticos del discurso de Ricky, más a favor, más defensores del discurso de Ricky Rosselló. Y lo que estoy viendo es todo lo contrario. Si eso de alguna manera nos da la idea de que esa base o está limitándose de hacer expresiones, lo cual no es usual de la base del Partido Nuevo Progresista, o que está a favor de los otros candidatos, como en este caso puede ser Pedro Pierluisi, honestamente tampoco se lee que estén con otro candidato porque no te hablan de esa posibilidad. Claro. O sea, no son críticos, pero tampoco te dicen, esto lo vamos a arreglar. Por ejemplo, hay un comentario, esto lo vamos a arreglar porque nos vamos a unir. ¿De quiénes están hablando que se van a unir? Claro. Si ahora mismo hay 8 candidatos a la comisaría residente. Y la realidad es que la propuesta es muy difícil de defender. O sea, Sí, no, bueno, yo quisiera es que alguien- descabellada. O sea, es descabellada. Totalmente descabellada. Ahí Máximo hay- en los tiempos que estamos hablando de escasez económica, Exacto. de crisis, hablar de un proyecto de esa envergadura raya en la locura. Sí, raya en la locura, mucho de lo que han dicho es eso. Hay un último comentario, bueno, hay que darle al muchacho que es creativo, al no salir gobernador lo pueden contratar en Disney. Eso fue Mira, eso lo está diciendo un cyber escucha. No lo dije yo. Hay otro mapa interesante que crearon uno de los Ponle- cyberescuchas, ponle el mapa. el que unió a los países, le dio, Ah, sí. No, fue ese me compartiendo el gas. Ese por me la encantó. ruta. Ese me encantó. Y lo más que me gustó de ese, que tengo que decir que entre esos dos están los ganadores. El ganador. Lo más que me gustó es que trae el asunto ideológico de cada país. Cierto. Pues, porque mira, de Estados Unidos a Cuba, pues ahí vamos a utilizar, ¿verdad? Que los cubanos ahora están, con que se acabó el bloqueo. Entonces en República Dominicana y Haití, vamos, ¿verdad? Nadie los quiere, vamos a manejar la mano de obra, que es una crítica al interior incluso Claro. de la organización geopolítica del Caribe. Entonces llega a Puerto Rico pues como por obra y magia, ¿verdad? Carambola. Porque No va a llegar. llega como- Sabe Dios lo que llega. Exacto. Sabe Dios lo que llega. Y eso, yo creo que la gente pasar ese trabajo, y como dice, el tubo de gas natural de Ricky Rosselló. Mire, que- y en el mapa ubicaron a Puerto Rico bien, porque el otro día... nos movieron, nos ¿viste? pusieron en Jamaica. Lo pusieron en Jamaica. Bendito, esos gringos no aprenden. Esos gringos no pueden coger una clasecita antes de salir al aire. Son capaces de elegir a Donald Trump. Exacto. Vamos a coger a Donald Trump hoy también. Vamos a hablar del gobernador de Puerto Rico, de Alejandro García Padilla, en el medio de la tormenta, pero también tenemos que hablar de Donald Trump, porque yo creo que está interesante lo que está pasando con Donald Trump y sobre todo lo que pasó la semana pasada con el periodista de Univisión, el mexicano Jorge Ramos, y la bota que le dieron de una conferencia de prensa. Vamos a hablar porque también la gente se le olvida que eso pasaba en Puerto Rico precisamente en la época de Rosselló. ¿Cierto? Tenemos que irnos a la pausa, pero cuando regresemos, regresamos con los Looney Tunes. No, perdón. Con la política de Puerto Rico, quienes son parte de Hoy el Punto Eres Tú. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Me encantan los Looney Tunes. Si llegamos a hoy, el punto eres tú. Estamos hablando de Ricky Rosselló y el Supertubo. El Supertubo 2. Sí. De gas de Estados Unidos. El que va por fuera, el externo. El externo, el que va por fuera. Porque el otro, ¿dónde está? Entejado. Enterrado. ¿Y quién lo tiene enterrado? El Papa. Ok. Me encanta. Ay, qué buen dúo. Estamos en Bonita Radio. Recuerden que nos pueden ver y escuchar a través de YouTube una vez finalizado este programa, pero sobre todo nos puede escuchar en directo a través de Tuning Radio, Bonita Radio. Bueno, lo más interesante decíamos, de los comentarios es que la gente hace no solamente una crítica, establece lo que les parece risible de la propuesta. Hay uno que otro personaje en Facebook que habla de lo que supuestamente son las reivindicaciones del Partido Nuevo Progresista frente al Partido Popular Democrático o a cualquier otra fuerza que pueda dirigir a Puerto Rico. En este caso hablan de aquellos que han hecho bien, ¿verdad? Yo decía el otro día que uno tiene que darle gracias a Rosselló porque hizo el Supertubo y tener agua. Pues eso es como fuerte. Yo todavía no pienso que necesariamente tenga uno que decir que no lo hizo bien. Yo sí creo que hay cosas que han hecho bien unos y otros, pero también tenemos que señalar todas aquellas cosas que hicieron mal y que de alguna manera Ricky Rosselló las arrastra con esta precandidatura. Porque no hay manera en que él deje de ser el hijo de Rosselló para ser candidato. No se puede quitar eso, ¿verdad? No se puede quitar que su padre tiene un trabajo hecho alrededor de una gobernación para él querer ahora venir a heredar el poder, que es lo que más o menos siempre pasa. Entonces hay unos personajes que se empeñan en traer lo que hacen unos y otros. Mire, aquí no estamos hablando de lo que han hecho los otros. Estamos hablando de lo que ha pasado con el Partido Nuevo Progresista, en este caso Rosselló en el poder, con relación a su hijo y ahora que él tiene unas pretensiones. Con relación a lo que ha pasado en el Partido Popular y en otras manifestaciones del gobierno en Puerto Rico, claro que la traemos. Pero no se empeñen en establecer quién es mejor o peor porque aquel lo hizo mejor o aquel lo hizo peor. Claro. Vamos a ser honestos y vamos a decir qué ha pasado. Mire, es una idea descabellada. Si lo hubiera dicho Alejandro García Padilla, igualmente le hubiéramos dicho que es una idea descabellada, que no sabemos de qué cabeza sale. Y si vamos a hablar, que vamos a coger de punto dentro de poco las actuaciones del gobernante de hoy con relación a la tormenta, si vamos a hablar de aquellas incapacidades que tienen unos para hablar, valga la redundancia, y de otros, oiga, el problema de hablar tiene que estar relacionado con un problema de pensar. ¿Y cómo es posible que usted me venga a decir con la boca de comer que se va a traer un tubo externo y con eso va a baratar el costo de la energía? Que no sea que usted tiene, como tuvieron alrededor de todo lo que querían hacer en el centro de la isla con un gasoducto, y gastaron 40, 60, 70 millones de dólares que no se saben dónde están, en estudios y en amigos contratistas que eran los que se iban a quedar con eso para después detenerlo. Así es que... Porque incluso proyectos que podían tener un impacto positivo en el resultado, como puede haber sido el superacueducto, el problema también es cómo estuvo creado con toda la corrupción que hubo dentro del desarrollo de ese proyecto. O sea, uno no puede olvidar que un proyecto que tiene un fin legítimo, que es bueno, que puede tener buenos resultados, no criticarle la parte donde el manejo del proyecto ha sido un desastre, como han sido proyectos aquí, lo que es el tren urbano, lo que es el superacueducto, proyectos que cuestan 4 o 5 veces lo que cuesta el mismo proyecto en otro lugar del mundo. Claro, es como decir que lo que hay que hacer, como decía
hace unas semanas con relación al asunto de la sequía, la gente de Adjunta, de Casa Pueblo, que el supertubo vino a solucionar en parte, pero lo que hay que hacer verdaderamente es dejar de desarrollar sin ningún cuidado, sin ¿verdad? ninguna planificación. Sin ninguna planificación. Y segundo, volver a reforestar las cuencas, Claro, que es lo que ha claro, pasado. O sea, claro. y entre otras cosas, pensar que si donde llueve es en el oeste, por ejemplo, vamos a reforestar en las cuencas del área oeste y vamos a crear embalses allí. O Claro. sea, que entonces es como volvemos, es ser deshonestos, y yo creo que aquí el partidismo político es tan ciego, y nos ha costado mucho, nos ha costado 70,000 millones en una deuda pública que no hay quien la pague, ¿verdad? Que es el argumento que incluso uno escucha muchos sectores o personas dentro del Partido Nuevo Progresista hablando, bueno, los míos robaban pero dejaban obra. Óyeme, Claro, eso claro, no puede sí. ser el argumento. Ah, bueno, pues Y es mire, peligrosísimo. pues mire, vamos a hacer una cosa. En Pinochet creó una economía sostenible en No, Chile ¿Para cuente qué? a fuerza de matar la gente. Claro, ¿Verdad? claro. O sea, que no hay un chileno que no pueda decir Que que tiene tiene un pariente o alguien desaparecido, desaparecido. ¿cierto? Así es que vamos a ser proporcionales en la discusión, sobre todo, que yo creo que lo que nosotros aspiramos aquí, vamos a ser críticos y vamos a hablar de lo que sabemos. No nos pongamos a disparar de la baqueta. Aprendamos a reproducir los discursos después de haber sido bastante estudiados los argumentos, a traer la diversidad en esos argumentos, a no creernos exclusivamente lo que nos han vendido medios tradicionales, como que es que la única referencia o el único referente para la discusión es Estados Unidos. Cierto. Yo creo que ahí nos pondríamos un poco a la par de seguir discutiendo e incluso reírnos, porque a mí me seguirá haciendo reír el asunto del tubo externo y la manera en que él lo planteó, que parecía una tesis de la escuela. Ya eso en todos los libros de historia, ya eso es parte de nuestra historia Eso colectiva. Sí, yo quiero ver qué historiador lo va a reproducir. Porque tú sabes que eso es parte de lo que pasa en la academia también, ¿verdad? Que le dejan, esas cosas pueden llegar hasta los anaqueles de la biblioteca José M. Lázaro, el OPR. Pero para eso está Bonita Radio, para recordárselo. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, como nosotros vamos de lo sublime a lo ridículo, el último en el turno va a ser el gobernador Alejandro García Padilla. Ahora vamos a hablar cómo se parecen un poco de Donald Trump. Se parece un poco a Ricky Rosselló. A Ricky. Acláralo, amiga. Aclara, please. Se parece un poco, porque ellos los dos piensan que ellos son mejores y que nada que tenga que ver con la cultura latinoamericana, latina, hispana, es bueno. Entonces Donald Trump lo único que hizo, esa foto que le ha puesto Sixto no lo quiere. Sixto no quiere a Donald Trump. Es que el pobre no deja muchas alternativas. Está bien fuerte. Donald Trump lo último que hizo fue en una conferencia de prensa, donde tengo que decir que la verdad que ese país está bien mal, porque tú sabes lo que es tu ir a una conferencia de prensa, escuchar las barrabasadas que este hombre dice y no hacerle preguntas críticas. Está un poco fuerte. Lo último que hizo fue que en esa conferencia de prensa el compañero colega Jorge Ramos, que tengo que decir que no ha sido el más crítico nunca en sus posiciones, nunca, trabaja para Univisión, quizás una de las cadenas de televisión más reaccionarias y más antidiversidad. Y que le ha cargado las maletas a los xenofóbicos de los Estados Unidos. A veces se le olvida, uno lo escucha Sí. y pensaría que se le olvida de que él es latinoamericano. Sí, parece que a veces se levanta pensando en que él es de Houston, pero que esos terrenos no eran de los mexicanos. Que él es altamente, o sea, que él es súper gringo. Pero bueno, esa ha sido la historia de él. Ahora, como yo creo que le tocó, Donald Trump le tocó el bolsillo a muchos de los grandes intereses de latinoamericanos que rodean la cultura mediática de Estados Unidos. Y es que ha sido sorpresivo que el ataque de Donald Trump a los mexicanos, con todo aquel planteamiento de que lo que haría de llegar a la presidencia es sacar a los mexicanos de Estados Unidos,
Eso ha activado este mecanismo de presión que entonces de alguna manera Jorge Ramos se ha hecho eco de esto, ha ido a esa conferencia de prensa legítimamente a hacer preguntas. Yo siempre he creído que uno es periodista para eso, ¿verdad? Para hacer preguntas. Él fue, y en esa conferencia de prensa, como a Trump no le gustó lo que iba a preguntarle Jorge, que obviamente estaba relacionado con el asunto de la inmigración y las leyes migratorias, lo votaron de la conferencia de prensa. Vamos a discutirlo. Sé que estamos, quedan 3 minutos, pero vamos a tratar de, en estos 3 minutos, hacer algún comentario. Yo creo que hay 2 planteamientos. Primero, legítimamente es un periodista que está haciendo preguntas. Segundo, las figuras públicas en una democracia, ¿verdad? Si es que le podemos llamar a esto una democracia, se someten al crisol público y al rigor público a través de unos periodistas que le hacen preguntas y reproducen los mensajes. A mí lo que me ha estado curioso, primero, Donald Trump es una figura patética dentro de la política norteamericana, como lo fue la Sarah Palin. Claro. O sea, como de un paro las 2 garras, dirían en Ponce. Con el perdón de Lola Rodríguez de Tío. Así que eso por un lado. Por otro lado, a mí la prensa norteamericana le ha hecho el juego al no cuestionarlo, no enfrentarlo con los argumentos. Incluso, por ejemplo, Donald Trump habla malísimo de los latinoamericanos, pero tiene industria de sus líneas de ropa. Claro. En México. En México. Y tiene muchas de las personas que hacen las mega obras que él realiza en distintas partes del mundo, son personas que vienen de países latinoamericanos y que él se nutre de esa mano de obra barata, ¿no? Así que no ha habido un cuestionamiento, porque mira lo que le pasó a Jorge Ramos cuando intentó hacerle una pregunta, pero los demás no le hicieron eco a las preguntas de Jorge Ramos, porque pudo otro quedarse allí y decir, bueno, pues no le contestaste a él, pero contéstame a mí. Eso es fundamental, porque eso, en buen periodismo, no solamente se llama solidaridad entre periodistas, se llama solidaridad con el país y Claro. la información que el país necesita saber de sus candidatos para hacer una buena selección a la hora de ir a votar. Claro. Pero lo claro. que yo también decía ahorita es que lo que los latinos en los medios de comunicación han visto, yo creo que amenazado, es en efecto el poder de los latinos en Estados Unidos cuando hay una derecha blanca y posiblemente negra que esté alineado con Donald Trump por lo que es la amenaza de los latinos en Estados del Unidos. poder latinoamericano, claro. Del poder de Latinoamérica, de los latinoamericanos Que yo en creo Estados que Unidos. esa ha sido la razón del ataque tan visceral que ha tenido este señor, porque él reconoce, él sabe que hay un poder político ahí en los latinos, él lo que quiere es obviamente desmontar ese poder político. Claro, lo que pasa es que a mí yo me cuestiono si él también sabe que lo que hay detrás de una derecha dormida, que estamos hablando de la derecha de a pie de Estados Unidos, que no podemos decir que es una derecha instruida, no lo es, no es una derecha educada, Claro. no es una derecha ni siquiera que se asuma a sí misma como derecha, sencillamente entienden que esa es la manera en que deben construir el país y lo construyen, desde trabajar 3 y 4 turnos y tener 3 y 4 empleos hasta vivir casi homeless, porque así Claro. se está viviendo en Estados Unidos sin tener participación política, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto él ha visto que ahí hay un caldo de cultivo enfrentándolos desde el nacionalismo, el falso nacionalismo. Claro, claro. Así es que me parece que esa es la discusión más allá de lo que puede representar Jorge Ramos, aunque quiero venir a hablar un poco de esto, de dónde están las solidaridades. Cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú, y entonces después hablamos de los otros Looney Tunes. Eso es todo, amigo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Hoy el Punto Eres Tú. Ese era Porky Pig. Ahora vamos a hablar, sí, pero antes, vamos a hablar del asunto de Alejandro García Padilla, la gobernación, dónde estamos con relación a la tormenta y a esa emergencia. Pero antes, yo quería un poco hablar de la posición del periodista o de las posiciones que asumimos los periodistas cuando estamos en una conferencia de prensa. Lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos y Jorge Ramos, yo quiero que nuestros ciberescuchas recuerden, los que son de Puerto Rico y los que no, que lo anoten. Eso pasaba en Puerto Rico cuando la administración de Pedro Rosselló y tenía una ayudante que se llamaba Angie Rivera, hoy convicta por delitos de corrupción. Era su mano derecha en Fortaleza. Cuando los compañeros hacían preguntas que no le eran propias o no eran simpáticas a Rosselló, sencillamente había una directriz que ese micrófono se apagaba. Yo siempre recuerdo que cuando yo hice esa crítica al interior de un medio de comunicación donde yo trabajaba, hubo una compañera que hoy es parte de la campaña de Pedro Pierluisi, el comisionado residente que quiere ser gobernador, que dijo que a mí no me constaba. Y mi respuesta fue la siguiente: no solamente me consta, me parece deshonesto que una periodista, que obviamente porque tiene intereses ideológicos en el partido de gobierno en aquel entonces, no lo legitime, cuando estoy segura que si fuera contrario, lo estuviera legitimando. Yo creo que la honestidad de los periodistas es algo que no se puede perder independientemente de quién esté en el poder. Que seamos honestos diciendo quién hace qué, de qué manera se han construido los imaginarios de la política puertorriqueña, utilizando incluso muchos medios de comunicación. Claro, y es que el trabajo periodístico, si no está basado en un alto grado de objetividad, se pierde. O sea, no puede haber trabajo periodístico si no hay honestidad y objetividad en el ejercicio, independientemente de que usted comulgue o discrepe de las posiciones aquellas que usted va a ir a reportar, porque usted está para buscar la verdad e indagar la información que usted está llamado a como vehículo del pueblo que está esperando esa información, que no tiene el privilegio que tiene un periodista de hacer las preguntas directamente. Exacto. Y yo, pues, podríamos discursar muchísimo sobre el asunto de la objetividad. Yo no le estoy pidiendo a los periodistas que no tengan posiciones. La manera en que usted articula una noticia, definitivamente ahí está su subjetividad. Claro. Yo solamente pido que haya honestidad y que haya por lo menos la confrontación de datos, la confrontación de opiniones. Y en el caso de la política es muy importante tener eso para poder traerlo, la investigación sumamente, o sea, que es lo que nos falta todos los días en las historias que leemos, es un elemento para mí esencial. Y la investigación no tiene que uno sentarse a estar 3 semanas buscando. Puerto Rico es bien pequeño. Puerto Rico tiene fuentes de información, a la gente le encanta hablar. Y el riesgo que implica, por ejemplo, ejercicios como lo que hizo Donald Trump con Jorge Ramos y lo que hacía el gobernador Rosselló con algunos periodistas, por ejemplo, Oscar Serrano y otros. Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda Vélez Arcelay, que fue incluso, él generó una animosidad en el pueblo que las huestes, en contra de estos periodistas, y los puso en riesgo. Yo recuerdo una ocasión que Oscar Serrano fue a una manifestación que se estaba dando frente al Departamento de Justicia y lo sacaron de allí tirándole botellas de agua.
Y eso, obviamente, nosotros tenemos historias trágicas de muertes, de asesinatos de periodistas que se generan precisamente por estas situaciones que no pueden pasar desapercibidas y no son de poca monta. Mira, el conflicto que generó precisamente la construcción del supertubo con una de las empresas familiares más importantes mediáticamente en Puerto Rico, que son las empresas Ferrey y el periódico El Nuevo Día. Yo nunca voy a olvidar cuando yo yo trabajaba para El Nuevo Día y en ese mismo momento estaba el asunto del supertubo, que fue una discusión que también era llevada un poco a dinero porque el supertubo se iba a construir en cemento y finalmente Rosselló favoreció un contratista que lo trajo en hierro. O sea, vamos, claro. Es que así se dilucidan las cosas, ¿verdad? En la política y en el mundo gubernamental desde esa corrupción institucionalizada. Yo trabajaba para ese periódico y a mí me rodearon una vez en una actividad en Humacao porque yo dije que era del periódico El Nuevo Día y venía a buscar información. O sea, esa animosidad que tú hablas viene desde allá. Claro. 1996, 97, primero y segundo cuatrenio de Pedro Rosselló. Y finalmente cuando gana la gobernación por 1 millón de votos en el 96, pues definitivamente ahí se sirvieron de un poder que lo utilizaban en contra de todo lo que estableciera diversidad o diferencia. Porque se sintieron legitimados. Exacto. El pueblo le dio supuestamente la potestad de ser déspota, ¿verdad? De ser canalla. Y eso, ahí sí que yo creo que era necesario que un poco abundáramos porque a veces a los periodistas se les olvida cuáles son nuestras funciones y de qué manera nosotros tenemos que traer una información que le propenda al país y a la gente que no tiene acceso, como tú bien dices, esas por lo menos vinculaciones que cuando a la hora de tomar decisiones democráticas pueda hacerlo a base de información. Claro, y estos otros periodistas que estaban en la conferencia de prensa del precandidato Trump, le debió haber levantado una suspicacia grandísima el grado de animosidad que este señor levantó ante la pregunta que pretendía hacer Jorge Ramos. Así que, oye, a mí me parece bien curioso que nadie haya cogido la línea de preguntas y la haya desarrollado, aún con otra tónica, incluso protegiéndose. Y claro, y lo iba a poner en una posición difícil porque a estos otros de medios norteamericanos o blancos norteamericanos que estaban allí siendo periodistas, no le podía decir vete a tu país o vete a Univisión o algo que se relacionara con los hispanos. Así que lo iba a poner en una posición difícil y ninguno, ni siquiera por solidaridad ni por ejercicio periodístico, hizo el trabajo. No, yo creo que lo que vimos, y me parece también importante recalcarlo porque a veces, sobre todo en la crítica de los medios del mundo, se piensa, wow, ese país que es la primera democracia, donde los derechos de la prensa, mire, esos son los periodistas alegados, informados, que supuestamente son de los que se comen los niños crudos y los donde hay Pulitzer y donde van a las guerras, etcétera, etcétera. Y a un precandidato de un partido tan nefasto como el Partido Republicano no le hacen el seguimiento de la pregunta. Mire, eso en periodismo se llama la pregunta de seguimiento. No se lo contestó a Guapa, yo quiero que me lo conteste a mí. No me lo contestó a mí, yo quiero que entonces el tercero. Y es así, eso es, mire, periodismo 101 en una conferencia de prensa. Pero aparentemente no. ¿Qué tú crees si eso llega a haber sido aquí? ¿Qué tú crees si, déjame ver a quién, qué tú crees si en esa conferencia de prensa votaban, a quién tú crees que podían votar a... Ya Yolanda no está, bendito, en Univisión, que votara, no sé, a Rubén Sánchez. Él no se pregunta. Ay, perdón, espérate. Ay, perdón, me equivoqué. Estamos hablando de periodista. ¿Verdad? Me equivoqué, perdón. Tienes razón. Retiro la pregunta. Sí, bendito. ¿La puedo retirar, señor presidente? Pues, retírala porque... Retirada la pregunta. Como diría aquel egregio presidente, fuera de orden y yo me inventé el orden. El orden soy yo. Hablando de orden. Oye, ¿tuviste los tiros de Erika? Explícame. Porque Erika... ¿Qué pasó con Erika? ¿Qué pasó con Erika? Que estaba tan desordenada que ni llegó. Erika tenía un clase party por esos mundos que venía. Completamente confundido con Erika. Mira,
Erika fue esta tormenta wannabe, ¿verdad? Como una tormenta wannabe que quería pasar y no pasó. Bueno, tengo que decir que sí, que pasó por alguna parte del este y el sureste del país. No trajo necesariamente toda la lluvia que se proponía que iba a traer, pero en algo mitigó el asunto de la sequía. Y yo creo que coger de punto el asunto Erika, evidentemente nos lleva a hablar un poco de la participación del gobernador, pero yo quiero dejarte la participación del gobernador a ti, porque yo sé que tú estabas ahí pegado viendo. Estaba preocupado. Tú estabas preocupado. Ajá. Yo quiero hablar de cómo se dio la emergencia y de los escenarios que se dan alrededor de un gobierno que dirige los esfuerzos de un país tropical, donde esto es Standard Operating Procedure, como dicen los gringos. Mire, la temporada de huracanes empieza en mayo y termina el 30 de octubre, el 31 de octubre. Eso es, mire, así, sea el 2015 o sea el 1985. ¿Verdad? Que Puerto Rico ya tiene una experiencia a partir de 1989, que en la época moderna fue el huracán que destrozó al país. Pues ya todo el mundo se afina y yo creo que los gobiernos de Puerto Rico han sido responsables, sobre todo en afinar los mecanismos de emergencia. En Puerto Rico han ocurrido desde el 89 4 o 5 huracanes, o por lo menos 3 que han sido fuertes, y las otras tormentas tropicales o vaguadas, y no hemos tenido una sola muerte. Y eso habla bien de los mecanismos de emergencia. Pero alrededor de las emergencias también se da, en un mundo mediático como este, lo que yo le llamo el tormenta cabinet. Porque parecería que todo el mundo sabe de tormenta. Mira, esa es una de las partes, te comentaba en la pausa, que a mí me parece dramático e innecesario de estas conferencias de prensa que se generan. Primero, la necesidad de que el gobernador o gobernadora esté allí en un espacio donde realmente el expertise lo tiene otra gente, no lo tiene el gobernador o gobernadora. Y la gente me podrá decir, bueno, pero es que el líder y todo el mundo espera del líder. Miren, la gente espera del que sabe. La gente espera que le den información. La gente no espera que el gobernador sea el que esté allí dando la información. La gente quiere saber, primero, si tiene que trabajar, si tiene que ir a la escuela, si va a haber trabajo en el gobierno. Y por otro lado, para prepararse, tener la información de primera mano. Eso no la tiene el gobernador ni gobernadora de ningún país en el mundo. Ese no es el expertise, a menos que usted tenga un meteorólogo que sea el que puede trazar rutas y demás. Pero ¿cuál es la necesidad de tener la presencia del gobernador en una conferencia de prensa para tener los desfases que tiene como han tenido otros más? Porque la realidad es que esa conferencia de prensa del gobernador pues fue dramática, con todos los errores, porque este señor yo no sé qué le pasaba. ¿Pero qué te pasa a ti? Yo creo que Pero es que yo no entiendo, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Tenemos tiempo o nos podemos ir a la pausa y regresamos? Este señor, lo menos que dijo era que los gases de las plantas eléctricas causaban heridas graves. Yo espero que eso no sean los gases que van por el tubo Ricky. Bueno, te voy a decir una cosa. Una de las ciberescuchas dijo que Enrique utilice eso para entonces después soplarse los gases. Eso no fui yo, eso fue una ciberescucha. Y yo no creo que estaba hablando de Alejandro García Padilla. Yo tengo miedo que un gas de eso que causa heridas graves venga con el tubo. Mira, vámonos a la pausa y cuando regresemos vamos a tratar de lidiar con eso que se llama tormenta Erika y las expresiones del gobernador Alejandro García Padilla en esa tormenta y lo que dejó la emergencia. Cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú, en nuestro último segmento de hoy. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Hoy el Punto Eres Tú por Bonita Radio. Estamos en un último segmento. Recuerde que este programa va a estar a las 7 de la noche al aire y a las 8 ya va a estar en YouTube. Lo va a poder accesar desde ahí, poder ver las imágenes de la producción del compañero Sixto López. Bueno, Osvaldo, hablábamos de las expresiones de Alejandro García Padilla. Sí, aparentemente dijo cosas como esas que tú mencionas. Habló también de las charcas que se llenan, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene mucho que ver con eso de improvisar, que no todo el mundo pues le va bien en la improvisación. Y la improvisación obviamente tiene que tener un fundamento, ¿verdad? De asuntos, en el caso de un sistema como meteorológico, o sea, clima, etcétera, pues hay muchos tecnicismos envueltos. Bueno, y por otro lado también hay una situación que él debía tener muy presente, de que independientemente de las decisiones que se toman, independientemente siempre van a haber críticas. Claro. Este país siempre critica cualquier decisión, si la decisión se tomó temprano, si no se tomó temprano, si se mandó a la gente a la casa y no llovió, si se dejó la gente en el trabajo y entonces llovió, si salieron bajo la lluvia o si salieron bajo sol. Así que a mí me parece en términos generales que la decisión del gobierno de paralizar a la luz de la información que tenía de las agencias meteorológicas. O sea, no es porque yo estaba en mi oficina y estaba haciendo sol y aquí... no, es que teníamos unas agencias que tienen el expertise, que trazaban unas rutas y planteaban que iba a haber lluvias, que iban a haber lluvias torrenciales, que podía haber inundaciones y que podía haber vientos que en distintas partes de la isla. Pues el gobernador, yo creo que tomó una decisión, a mí me pareció que fue acertado en términos de las decisiones de gobierno, de paralizar la gestión gubernamental, independientemente de las críticas, porque después que pasa el fenómeno, pues todo el mundo pensaría que pues debió haberlo hecho de otra forma. Lo que pasa es que no hay manera, y menos en un clima tropical como el nuestro, donde es totalmente impredecible, aún con las fórmulas matemáticas que pueden tener los meteorólogos. Así que en ese sentido tengo que darle ese punto a favor. Lo que sí me parece es que fue muy mal manejado en términos de imagen. La imagen de él quedó completamente lacerada. Innecesariamente, porque yo creo que, óyeme, los estrategas y la gente de medios y la gente de relaciones públicas del gobernador debió haber puesto esto en manos de otra persona cuando sabe, esto no es un asunto que fue incidental allí. O sea, el gobernador tiene problemas cuando le toca lo que tú llamas la improvisación, cuando le toca atender asuntos de primera mano que no tenía nada en el papelito, no tenía un teleprompter. Claro. O no lo había discutido con alguien antes para tener una idea de lo que iba a expresar. Y eso es mucho lo que pasa en una emergencia meteorológica. O sea, no hay tiempo para uno sentarse a decir, mira, el mensaje es por aquí, por allá. Yo creo que el gobernador también se pone muy nervioso y el nerviosismo en él no es seriedad, es risa. Y eso es un problema para atender una emergencia de esta naturaleza. Yo creo que en efecto la emergencia estuvo muy bien manejada a nivel gubernamental. Me consta, porque tengo personas muy al interior que hicieron lo que tenían que hacer con los empleados, los dejaron ir escalonadamente, no se formaron los tapones. ¿Te acuerdas? Sí. Aquel famoso tapón Fortuño, cuando le dijo a todo el mundo que se iba a las 2. Sí. Y bueno, hay una empleada de una agencia que yo conozco que perdió el carro en ese evento, porque cogieron las lluvias. O sea que en términos generales, ahora, yo creo que ahí, a 2 años y medio de la gobernación de Alejandro García Padilla, con una emergencia que es la primera que atiende a nivel de improvisación, porque las otras las atendía Ingrid Vila cuando era secretaria de la gobernación. Yo me pregunto por qué el secretario de la gobernación no asumió esa posición cuando es el jefe del gabinete. Claro. Es interesante mirar a la luz de lo que ha pasado en Puerto Rico y la administración que le ha tocado dirigir a Alejandro García Padilla. Sabemos de la crisis económica que tiene el país, que tiene el gobierno.
hay una debacle en ese sentido de administración pública que es transversal, ¿verdad? Va a todos los niveles. El desgaste del gobernador es evidente. Y el desgaste a 1 año y 3 meses de las elecciones generales. O sea que si no recoge vela, el gobernador para... Sí, el gobernador lento como de 40 y pico de años está saliendo casi de 70. ¿Pero cómo? Porque entonces... Estás matado, tú lo ves. Estás matado. Le pasa lo que Obama. Sí. Obama está que Igual. no tiene pelo. No. Digo, sin alusiones personales. No, pero lo que pasa es que lo mío no es estrés, el mío es genética. Lo mío es genética. Lo ha dicho que es genética. El desgaste es evidente y yo creo que eso pasa en todas las personas que vienen a presidir, a dirigir un gobierno. Y estos tiempos son más difíciles. Claro, independientemente de las críticas o de los valores que pueda tener la persona en el manejo gubernamental. Óyeme, esto no es fácil. Esto no es fácil. No. Yo dirigí una agencia pública pequeñita, éramos 13 empleados y era de volvernos locos con las situaciones que teníamos que manejar en una agencia de esa tan pequeña como eso. O sea, Claro. esa es la oficina de cualquier persona por ahí privada, esa es la cantidad Claro. de empleados que tiene. Y las situaciones que se manejan día a día y los niveles de ansiedad que se generan dentro de ese tipo de trabajo son monumentales. Yo no me quiero imaginar el trabajo de un gobernador donde tú tienes que atender tanto y tanto asunto, máximo en una situación de crisis económica como la que estamos, porque hay asuntos donde uno dice, bueno, pues asignamos fondos y resolvemos, pero aquí tú tienes que estar todos los días buscando cómo es la mejor forma de hacer las cosas y no hay una mejor forma porque no hay con qué. Claro. Ahora, quizás para dejarlo aquí, eso errático, ¿verdad? Ese lenguaje errático, esas imágenes raras o difusas, por llamarlas de alguna manera, que mencionó el gobernador, serán objeto de la campaña política. Nos imaginamos ya ya han salido muchos memes, nos imaginamos ¿verdad? El tono que se va a utilizar, pero tengo que decir que las diferencias las vamos a mirar en un contenido mucho más específico, más allá de lo que sea el manejo de proyección y la emergencia. Si eso va a ser, pues el gobernador salió muy mal en términos de proyección, su administración en términos del manejo de la emergencia me parece que salió bien, pero ojo, hay que cuidar eso de cara a las elecciones generales. Y va a ser importante, y aquí lo hablaremos ya a partir de que pase la Asamblea del Partido Popular, cuáles son las movidas que se dan al interior de ese partido, claro, si va a ser o no va a ser candidato Alejandro García Padilla. Así que hoy el punto eres tú termina por hoy. Recuerden que el programa va a estar en YouTube, que el próximo lunes estamos aquí a las 7 de la noche y ya porque tendremos otro elemento de punto. Y ¿Te que parece? este país siempre nos deja a alguien para ponerlo de punto. Este país siempre nos deja a alguien y yo espero que podamos tener a alguien fuera de Puerto Rico además de Donald Trump. Siempre es bueno, ¿verdad? Como que traer esos otros elementos. Así es que en el punto, en la semana que viene, próximo lunes, éxito. Y promete que vamos a traer la cucusa. ¡Ay! Se nos quedó Cucusa. Salió del closet. He prometido que el próximo lunes hablamos de Zaida Cucusa Hernández. Ojalá venga, mire, ya se atreve. Y ahora que está afuera. Sí, sí, sí. Bueno, adiós. El closet era de cristal. ¡Ay, Chapultepec! Adiós. Hoy el punto eres tú el próximo lunes. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.